Levítico capítulo 23, vamos a leer dos versículos, el 10 y el 11. Y dice así la palabra de Dios, versículo 10. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y ceguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Cuando nosotros hablamos del Antiguo Testamento, hay personas que creen de que ya el Antiguo Testamento no es tan importante porque dicen estamos en un nuevo pacto. Y en efecto sí estamos en un nuevo pacto, pero el Antiguo Testamento es la sombra de las cosas que sucederían después. En el Antiguo Testamento está la voluntad de Dios de forma escondida, de forma encubierta, pero en el Nuevo Testamento está la voluntad de Dios ya descubierto, ya develado. En otras palabras, lo que se muestra en el Antiguo Testamento, lo que se habla en el Antiguo Testamento, se cumple en el Nuevo Testamento. Por esa razón, el Antiguo y el Nuevo siguen siendo importantes. Los principios que se mueven detrás de todos los rituales y las cosas que se hacían en el Antiguo Testamento siguen vigentes hasta el día de hoy. En otras palabras, hay principios detrás. Por ejemplo, hablemos de la circuncisión. En el Antiguo Testamento los hombres se circuncidaban. Hoy ya no es la señal del pacto no es la circuncisión física, sino que es una circuncisión del corazón. El principio de la circuncisión sigue vigente, o sea, no queda anulado. Todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento tiene un principio muy importante. Por ejemplo, las fiestas que celebraba Israel eran 7 fiestas principales, eran un anuncio de cosas que sucederían después. Por ejemplo, cuando hablamos de la fiesta de la Pascua, entonces se cumple cuando Cristo Jesús muere en la cruz del Calvario hace 2000 años. Cuando hablamos de la fiesta de los tabernáculos, se cumple en el primer advenimiento de Cristo Jesús. Dice la Biblia que Él tabernaculizó, o sea, Él habitó entre los hombres. Entonces la fiesta de tabernáculos se cumple y se establece ahí. Cuando se habla de la fiesta de Pentecostés, lo hemos cumplido en el libro de Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo desciende sobre la iglesia primitiva y se produce lo que es el Pentecostés. Y así las fiestas tenían un significado importante. La fiesta de las trompetas, por ejemplo, hablan del tiempo de arrebatamiento, cuando la iglesia sea levantada, porque va a sonar la final trompeta, y cuando suena la trompeta somos levantados. No sé cuánto estamos preparados para irnos con el Señor, pero tenemos que prepararnos cada día para eso. Entonces, todo lo que está en el Antiguo Testamento, por ejemplo, los sacrificios, ya nosotros no sacrificamos animales, pero los sacrificios tenían que ver con el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario también. Entonces todo está allá velado, tiene velo, está encubierto, pero luego se manifiesta en el Nuevo Testamento. No podemos descartar el Antiguo Testamento, sigue siendo muy importante todo lo que está escrito allí. Ahora, si ustedes se fijan, leímos en Levítico capítulo 23, en el versículo 10 habla acerca de traer gavillas como una primicia. Y detrás de eso hay un principio muy importante, hay una ley muy importante que se llama la ley de las primicias. Y esa ley rige desde Génesis 1:1 hasta nuestro tiempo. Y dice lo siguiente, si está tomando nota, dice lo siguiente la ley de las primicias: Dios debe ser primero. Y tome nota de eso. La ley de las primicias dice lo siguiente: Dios debe ser primero. En el Nuevo Testamento, si nos vamos a Mateo 6:33, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán ¿qué? Añadidas. Buscad primeramente, primero, primicia. Dios debe ser primero.
Y cuando esa primicia, por ejemplo, cuando ellos traían una gavía de sus cosechas y traían las primeras gavillas, entonces eso primero santificaba el resto de la cosecha. Eso primero bendecía el resto de la cosecha. Eso primero multiplicaba el resto de la cosecha. Entonces dice Mateo 6:33, si damos la primicia a Dios, lo primero a Dios, todas estas cosas serán ¿qué? Añadidas. Viene la bendición de Dios. Muy importante que eso lo tomemos en cuenta también. ¿Por qué razón nos reunimos un domingo? Pastor, porque es el día que nadie trabaja. Bueno, podría ser. Pero la razón principal de reunirnos un domingo es porque un día domingo, Cristo Jesús, la primicia de Dios, resucitó. Muy bien, resucitó un domingo. ¿Y qué significa domingo? Es el primer día de la semana. O sea, la primicia de Dios resucita en una primicia de la semana, en el primer día de la semana. Y Dios quiere que nosotros tengamos claro que Él pone lo primero para que nosotros entendamos también que Él tiene que ser primero en nuestra vida. Entonces, el venir un domingo a celebrar reunión como lo estamos haciendo esta mañana, define el resto de la semana para ustedes y para mí. El resultado del resto de la semana, lo que sucede espiritualmente en este lugar, va a producir éxito para el resto de la semana, porque esta es una primicia. ¿Alguien está escuchando esta mañana? Cuando venimos a la iglesia, no porque hoy quiero, hoy no quiero, es la ley de la primicia. Dios es primero y Él tiene que ser puesto en ese lugar. Cuando nosotros le damos el primer lugar al Señor, lo honramos a Él. Entonces, lo que se da como primicia define el resto de la cosecha. Cuando no había primicia, no había más cosecha. Qué tremendo eso. Por eso estar aquí no es como que, porque es el día que hay culto. No, el día domingo es un día importante que nos reunamos nosotros. 10:25 de Hebreos dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino que dice, exhortándonos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día que vamos a resucitar. ¿Y por qué vamos a resucitar? Porque Cristo fue la primicia que resucitó. Y si Él resucitó, nosotros, la masa restante, vamos a resucitar también. ¿Alguien le da gloria al Señor esta mañana? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Si esa fuera la única noticia que tuviéramos, que vamos a resucitar, estaríamos completos y felices. No digamos todo lo demás que Dios nos ha prometido, los galardones, que vamos a gobernar con Él, todas las cosas que van a suceder por la eternidad. Pero el simple hecho de que vamos a resucitar significa que no termina todo en la tumba, sino que vamos a continuar por la eternidad, una vida eterna con Él. ¿Y por qué razón? Porque Cristo fue primicia. Cristo fue primicia. Cuando hablamos de primicia, significa que vamos a poner la voluntad de Dios en primer lugar en nuestra vida. Escuche lo siguiente. Primicia. ¿Qué significa primicia? Significa lo que antecede o lo que precede a todo lo demás en tiempo o en orden de importancia. Significa que hay muchas, pero esto es lo primero. Esto precede o antecede todo lo demás. Entendamos estos conceptos para que cuando hable lo que voy a hablar más adelante nos dé luz, nos arroje luz de lo que estamos hablando. Primicia es lo primero. Si nosotros ponemos a Dios en primer lugar, significa que vamos a poner su voluntad en primer lugar. Dios pone a Adán y a Eva en el Edén. Planta un árbol y les dice, de este van a comer. Planta otro en el centro del jardín y dice, de este no van a comer. ¿Cuál era la tentación para Adán y Eva? La tentación era
la voluntad de ellos por encima de la voluntad de Dios. En otras palabras, desobedecer. Esa era la tentación que se podía dar. Y en efecto sucedió eso. Pusieron su voluntad por encima de la voluntad de Dios. Ese es el principio que utilizó Lucifer cuando estaba en el cielo. Puso su voluntad por encima de la voluntad de Dios. Porque primicia no solo tiene que ver con dinero. A veces pensamos que primicia solo tiene que ver con cosas materiales. Sí tiene que ver con cosas materiales, con la sustancia material con la que Dios nos bendice, pero también tiene que ver con nuestro corazón. Y cuando obedecemos la voluntad de Dios, estamos dándole la primicia a Dios. Cuando su voluntad está sobre mi voluntad. Si Dios es primero, Dios es nuestro Señor. Si Dios no es primero, Él no es nuestro Señor. Pastor, estas cosas sí, pero estas cosas no. O Él es Señor de todo, o no es Señor de nada. Si yo le entrego, mi vida es todo. Porque Él sabrá cómo manejar, cómo administrar, cómo conducir. Imagínense que si Dios tiene los planetas y las estrellas de una forma perfecta en el universo, ¿cómo no va a manejar nuestra vida de una forma perfecta? Cuando nosotros ponemos nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios, Él no es nuestro Señor. Aunque usted diga, pastor, pero yo me congrego, pero yo ayuno, si usted no hace la voluntad de Dios, usted no tiene a Dios como primero en su vida. Aquí está la voluntad de Dios. Su palabra es su voluntad. Su voluntad es su palabra. No hay contradicción. Aquí está su palabra, aquí está su voluntad. Cuando ésta comienza a gobernar, cuando su voluntad, cuando su palabra comienza a gobernar mi vida, Él es Señor de mi vida. Esa es la ley de la primicia. Él es primero en todo. En todo. Por eso Cristo, cuando vino a la tierra, vino a modelar una vida de obediencia a su voluntad. Estando en Getsemaní, Él dice, pero no sea mi voluntad, sino tu voluntad. Enseñando el Padre Nuestro, capítulo 6 de Mateo, Él dice, hágase tu voluntad como en el cielo, en la tierra. Su voluntad es lo más importante. Y el que entiende la ley de primicia entiende que debe obedecer a Dios, obedecer su voluntad en todas las cosas. No en esto sí, en esto no. No podemos negociar. Es toda su palabra. Es todo su consejo. Es todo lo que está escrito aquí. Entonces, ahí donde comenzamos a entender que Dios es primero cuando vivimos conforme a su palabra. Cuando vivimos conforme a su palabra. Abraham tuvo éxito en todo lo que hizo porque él entendió la ley de primicias. Escuche lo siguiente. Dios le puso tareas un poquito difíciles a Abraham. Primero nace Ismael, que es el hijo que no es de la promesa, por ahí metida de pata. Pero Dios le dice a Abraham que lo deje ir, que se vaya para el desierto con la mamá. Para él fue una prueba muy difícil, una prueba tremenda, porque los que son padres de familia aquí entenderán que si Dios le dice que su hijo adolescente lo deje ir al desierto, usted se muere. Pero Abraham siempre puso a Dios por encima de la voluntad propia de él. Estando con su sobrino Lot, le dice que tiene que separarse, otro desgarre del alma, y le da lo mejor, lo que Lot consideró que era lo mejor, y le dio que él escogiera. Pero Abraham obedeció. Y la prueba más difícil, la prueba más fuerte es cuando nace el hijo de la promesa llamado Isaac.
Había clamado porque no tenía quien heredarle. Decía, Señor, ¿a quién me vas a dar para heredar? No tengo hijo, ya estoy viejo, mi esposa es estéril. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Después de todo un proceso, sobrenaturalmente nace Isaac y viene Dios y le pide a Isaac. ¿Usted se imagina lo difícil que es para un padre que Dios le diga que tiene que sacrificarlo? Pero Abraham puso a Dios por encima de todas las cosas, no importando el dolor que había, porque nosotros saben que nos gusta hacer la voluntad de Dios cuando no nos duele, cuando es fácil, pero si la decisión conlleva dolor, conlleva sacrificio, ahí decimos, no Señor, no puedo obedecerte. Entonces Dios ya no se constituye como el primero en nuestra vida. Me encanta lo que dice Génesis, póngame 22, versículo 12. Génesis 22, 12, vamos a leerlo. Dice, y dijo, miren, el ángel que aparece le dice a Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Otra versión dice, ya conozco que obedeces a Dios. Otra versión dice, ya conozco que te sometes a Dios. Y otra versión dice, ya conozco que pones a Dios primero. Él entendió la ley de primicias. Dios debe ser primero. Él debe ser primero en todo. No es solo un domingo que yo traigo una primicia. Eso se vale, pero tiene que reflejarse en todo en nuestra vida. Isaac entonces era la primicia de Abraham. ¿Y qué primicia? Imagínense que lo primero define la cosecha restante, la masa restante. Póngame Romanos 11:16, por favor. Romanos 11:16, para que entendamos lo que estoy hablando. Dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Si lo primero que yo entrego, esa primicia, yo la santifico para Dios, lo demás que viene va a ser bendecido, santificado, multiplicado, va a ser poderoso. Entonces, si Isaac era una primicia, imagínense qué primicia que Abraham estuvo dispuesto a sacrificarlo. En el Antiguo Testamento las primicias podían sacrificarse o podían redimirse. Entonces Dios pide que Abraham sacrifique a Isaac, pero ya estando ahí Dios ve el corazón de Abraham, dice, este está dispuesto a sacrificarlo. Entonces lo redime. ¿Cómo lo redime? Aparece un carnero que estaba trabado ahí en los arbustos, y agarraron el carnero y sacrificaron en lugar de Isaac. No así con Cristo Jesús. Cristo Jesús, el Cordero de Dios, Él sí fue sacrificado para redimirnos a todos nosotros. Pero miren qué primicia más grande la que Abraham está dando con Isaac, que él dijo, sí Señor, te lo entrego, te lo doy. Ya venía con el cuchillo para sacrificarlo y el ángel lo detiene. Bueno, si esa primicia era santa, ¿cómo es la masa restante? ¿Quién sale de los lomos de Isaac? Bueno, viene Jacob y las 12 tribus de Israel. Y todos sabemos lo glorioso y lo poderoso de esa nación hasta el día de hoy. De ellos nace el Mesías. De ellos surge la palabra de Dios. Qué privilegio tener una Biblia, una palabra que nos guíe, que tenga la respuesta para todo a través de los judíos. Antiguo Testamento. Nuevo Testamento creo que solo Lucas, el médico, no era judío, pero porque ya Dios ahora mete a los gentiles como judíos espirituales. O sea, nosotros estamos alcanzando también de la promesa de Abraham, de la primicia de Abraham, nosotros también estamos alcanzando y somos el pueblo judío espiritual delante de Dios, con las mismas promesas, con las mismas bendiciones que el pueblo de Israel. ¿Qué cosa? ¿Qué primicia la que dio Abraham? No fue cualquier primicia. Por eso entre más duele la primicia, entre más sacrificio, imagínense lo que surge después de eso.
Lo que viene después de eso es glorioso, es poderoso. Es algo hermosísimo. Diga conmigo, ley de primicias. Dios debe ser primero. Diga. Otra vez, Dios debe ser primero. Si usted está padeciendo de algo le falta, algo no está bien en su vida, examínese para ver si usted está poniendo la voluntad de Dios en primer lugar o está poniendo su propia voluntad en primer lugar. Porque cuando lo ponemos a Él en primer lugar en todo lo que dice, vamos a ver la mano de Dios, vamos a ver la bendición de Dios. 15:20 de 1 Corintios, pongamos por favor. 15:20 de 1 Corintios, y habla de Cristo Jesús como una primicia de resurrección, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Si Él fue la primicia, nosotros somos la masa restante porque somos hijos de Dios. Vamos a resucitar por causa de esa primicia. ¿Qué sacrificio el de Cristo Jesús? Tremendo sacrificio. En el libro de Josué, si usted se va al capítulo 6 de Josué, vemos ahí que ellos van a tomar la primera ciudad se llama Jericó, y van a conquistarla, y entonces Dios les dice, esa ciudad no toquen nada, el oro y la plata, las riquezas son mías, no lo toquen. Jericó era la primicia del pueblo de Israel. Lo que sucedía ahí, de eso iba a depender el resto de las conquistas que iban a tener en la tierra prometida. Todos los de Israel entendieron o entendían la ley de las primicias, excepto Acán. Acán dijo, estos brutos, yo voy a ser millonario, yo voy a agarrar. Puso su voluntad por encima de la voluntad de Dios. Y qué terrible es cuando nosotros ponemos la voluntad nuestra por encima de la voluntad de Dios. Miren qué cosa. Lucifer hizo su propia voluntad, como rayo sale del cielo. Adán y Eva hicieron su propia voluntad y fueron sacados del jardín del Edén. La generación de Noé hizo su propia voluntad, se corrompieron terriblemente, se corrompieron y todos sucumbieron bajo el agua. Cada vez que alguien hace su propia voluntad en lugar de la voluntad de Dios, va a traer y a tener consecuencias terribles en su vida. Mejor es someterse delante de Él. Así que Acán pensó que le iba a ir bien, pero no fue así. Por su mala decisión, tuvieron que sacarlo del pueblo, matándolo, pero no solo a él, sino que él, sus hijos, todos sus ganados, todo lo que él tenía, lo apedrearon, lo quemaron, los mataron. Qué terrible. La decisión de un padre afecta a sus hijos, afecta a sus generaciones. Y si un padre sabe darle la primicia a Dios, tendrá cielos abiertos sobre su vida, porque Dios honra a los que lo honran a Él. El diezmo, pastor, ya se metió con cosas del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no vence ni caduca los principios detrás de todo. El diezmo fue antes de la ley, porque Abraham no estaba en la ley y diezmó, Isaac no estaba en la ley y diezmó. Era un principio de honra, pero también el diezmo es una primicia. Ahora ya les explico cuándo es primicia y cuándo no, porque si usted no lo da como primicia no le va a funcionar. La ofrenda que usted da, si no la da como primicia, tampoco le va a funcionar. ¿Cómo sucede o cómo se da eso? Muy bien, ustedes le dan su dinero, tiene su dinero acá. Entonces viene y hace lo siguiente, ok, agua,
luz, renta, celular, cable, TikTok, no se paga por TikTok, ¿verdad? Netflix, sí, Netflix, gasolina, ropa, comida, diezmo. Ok, diezmo. Lo que me sobra, diezmo. Cuando usted da el diezmo así, solo está pagando un impuesto. Miren cuando es primicia. Tiene su dinero. Diezmo. Agua, luz, cable, comida, ropa, etcétera, etcétera. Lo primero que yo di santifica el resto del dinero, multiplica el resto del dinero, bendice el resto del dinero, porque yo puse en primer lugar al que merece estar en primer lugar. Ofrenda, paga todo. Mi ofrenda doy, lo que le sobró fue a meter ahí. Pero usted cambia y en lugar de hacer eso, cuando recibe lo que tiene, define en primer lugar su diezmo, su ofrenda y después todo lo demás. ¿Me va a ajustar? A saber, yo no sé, sí le va a ajustar, porque la primicia sostiene todo lo demás. Miren, tan poderosa fue la primicia de Abraham que el pueblo de Israel no es cualquier pueblo. Tienen los inventos tecnológicos y científicos más grandes y poderosos en el mundo entero. Son la gente más rica del mundo. El pueblo de Israel, entre más los azotaban y les daban, más se fortalecían. ¿Qué estirpe de gente era esa? Era gente que venía de una primicia gloriosa y poderosa llamado Isaac. ¿Alguien está entendiendo esta mañana? ¿Qué tan poderoso es cuando Dios es primero? Cuando Él lo establezco en primer lugar. Ahora toma fe para eso. Pues dice, ay, ¿cómo voy a hacer? Pero si yo pongo de primero esto y estoy hasta acá. Dios, usted mire, ¿lo va a solventar con dinero o sin dinero? Mi amor, no hay nada que comer. Está bien, Dios va a suplir. Te dije que no hay nada, no te preocupes. Y no hay nada en la refri, mi amor, ¿qué hacemos? No te preocupes. Ya entregó el diezmo, su ofrenda sacó. Y de repente en la noche, vecino, mire que me trajeron una canasta de 2 canastas y le voy a regalar una canasta de provisiones a usted. Y Dios abre camino por donde sea, pero requiere fe vivir de esa manera. La primicia es un acto de fe. Porque no veo, miren, si Israel no traía esas gavillas que leímos en 23, 10 y 11 de Levítico, la cosecha que iba a seguir después no iba a venir. ¿Por qué razón? Si Él no es Señor de mi vida, porque no está primero en mí, entonces ¿quién es el Señor de mi vida? El otro es el Señor de mi vida. Y el otro solo sabe hurtar, matar y destruir. O sea, me va a despojar, me va a arruinar, me va a quitar lo que yo tengo. Cuando ponemos a Dios como primero en nuestra vida, entonces sus promesas se cumplen. Cuando ponemos a Dios como primero en nuestra vida, su favor se derrama sobre nosotros. Cuando ponemos a Dios como primero en nuestra vida, toda la prosperidad que viene de Él, nos persigue, nos sigue como buena, apretada, remecida y rebosante. Cuando ponemos a Dios como en primer lugar en nuestra vida, Dios va a proveer. Él nos va a dar
una paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando ponemos a Dios en primer lugar en nuestra vida, va a haber esperanza donde no hay esperanza. Cuando ponemos a Dios en primer lugar en nuestra vida, habrá gozo, el que produce la fortaleza que yo necesito para atravesar valles de sombra de muerte, desiertos, circunstancias, crisis en mi vida. Cuando ponemos a Dios en primer lugar en nuestra vida, Él va a enviar ángeles que hagan que nuestro pie no tropiece. Cuando pongamos a Dios en primer lugar en nuestra vida, Dios va a mover montañas que son inmovibles. Cuando pongamos a Dios en primer lugar en nuestra vida, las puertas que están cerradas se van a abrir. Cuando pongamos a Dios en primer lugar en nuestra vida, nuestros enemigos que vienen por un camino van a salir por 7 caminos huyendo. Cuando pongamos a Dios en primer lugar en nuestra vida, vamos a conocer lo que es una vida plena de Él, porque cuando ponemos a Dios en primer lugar en nuestra vida, lo estamos honrando a Él, y Él honra a los que lo honran a Él. Dele gloria al Señor, dele gloria al Señor, dele gloria al Señor, dele gloria al Señor. Aleluya. El Señor dijo: quiero primicias, pastor, pero en noviembre primicias. Yo no sé, el Espíritu Santo es el que sabe. Porque dice: pastor, no es en enero. No, Dios cuando Él quiere. Pero el Señor dijo a principios de noviembre. O sea que es un primer domingo de noviembre. Fíjese que estaba escuchando a un hombre, cierro con esto. Estaba escuchando a un hombre de Dios, que Dios lo llevó a ciertos ámbitos espirituales de las tinieblas, donde Satanás retiene cosas de los hijos de Dios. Y llegó a un lugar donde Satanás tiene retenidas las riquezas de los cristianos. Y dice: ninguna oración entraba a ese lugar, no podía entrar ninguna oración. Padre, te pido, Señor, bendíceme, provee. Y dice: la única llave para que se suelten las riquezas es dando. Cada vez que damos, se rompen las cadenas, los cerrojos y lo que está en ese ámbito espiritual. Pero estamos: Señor, bendíceme, ayúdame, pero cuña como no hay. No funciona esa oración. Y cuando Dios nos pide, no es porque Él quiere quedarse con, es porque Él quiere darnos. Y mire que Dios cuando da no le hace 1, 2, 3, tenga, hermanito. No. Nosotros hacemos eso. Padre, 1, 2, 3, aquí está, Señor. Nosotros, pero Dios no. Dios agarra así, y ¡pah! Ahí va. Agarra así, ¡pah! Ahí va. Agarra así el montón, ¡pah! Ahí va. ¿Cómo Dios lo hace? Natural o sobrenaturalmente. Él no se queda con nada, pero Él quiere ver hasta dónde yo lo pongo a Él primero. Hasta donde yo lo establezco a Él como el Señor de mi vida. Él no puede ser Señor si no es primero en mi vida. En todo, en las decisiones, en mi voluntad, Él es primero. En lo que tengo, Él es primero. Voy a decir algo, Señor, ¿lo hago o no lo hago? Él es primero. Señor, con este dinero puedo irme a Orlando a pasar unos días. Espérese, primero dígale, Señor, y que Él sea primero. Señor le va a decir sí, así. Cuando lo establecemos a Él como el primero en todas las cosas, Dios se siente honrado. Ya no recibimos cosechas nosotros porque no somos agricultores, y la cosecha que tenemos es monetaria. Entonces, cuando lo que entra, yo estimo a Dios en primer lugar, estoy protegiendo y bendiciendo todo lo demás que va a entrar, todo lo demás que me queda, todo lo que me resta allí. Está bendito, está protegido, está guardado. Cerramos con el capítulo 23 de Levítico, donde comenzamos leyendo. Dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega.
O sea, de esa cosecha va a traer una gavilla, la mejor, tráigala, y la presenta como una primicia. Y el sacerdote mecerá la gavilla. Interesante porque no tenía el texto todavía y el Señor hablaba cuando estábamos en intercesión delante de Él, que se meciera. Vamos a mecerla el día de hoy. Mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. ¿Cuál es el día siguiente del día de reposo? El día domingo. Hoy es un día domingo. Hoy es un día de primicias para el Señor, porque es el primer día de la semana. Y lo que venimos a hacer el día de hoy va a repercutir el resto de nuestra semana.